tal? Bienvenidos a otro programa especial aquí en el marco de Fruit Trade 2013. AgroTV ha querido llevarle hasta su hogar, a través de las pantallas, nuestras distintas informaciones con respecto a la innovación, a la transferencia tecnológica y a los últimos avances en materia hortofrutícola realizados en nuestro país. En este marco estamos haciendo todo un recorrido por la convención que se desarrolla en el marco de Fruit Trade 2013 y hoy nos acompaña un experto en el tema de fitopatología. Nos acompaña en esta oportunidad don José Luis Enríquez, ingeniero agrónomo y también profesor de la Universidad de Chile, a quien agradecemos su presencia hoy día. Muchas gracias por estar con nosotros a través de AgroTV. Ok, de nada, encantado en poder participar. Bueno, hoy día queremos abordar uno de los temas a los cuales usted se ha referido en una de las ponencias que han concitado interés también por parte de los productores agrícolas, que está relacionado con el cambio climático y las implicancias en el desarrollo del control en el desarrollo y en el control de las enfermedades que afectan tanto al kiwi como la vid, los arándanos y los carozos en nuestro país, que son los principales frutos que están concentrando hoy la atención del sector productor. Ok, cómo no. Bueno, probablemente lo más importante es que el cambio climático que nosotros observamos normalmente lo medimos en temperatura, lo medimos en humedad, pero como personas nos cuesta mucho poder diferenciar cuando la temperatura ha cambiado en 1 grado o 2 grados, o cuando la humedad cambia de un 30% a un 35% a un 40%. Nosotros no notamos esa, para nosotros es muy sutil la diferencia. Sin embargo, los microorganismos, que son pequeños, para ellos estos pequeños cambios son muy importantes y pueden hacer entonces que una especie de microorganismo desplace a otras, o sea, puede hacer que las condiciones les sean mucho más favorables. En el caso particular de los fitopatógenos, o sea, aquellos que atacan, aquellos hongos o bacterias que atacan a los cultivos, a las plantas en general, en estos casos puede que encuentren condiciones que les son más favorables para desarrollar su actividad patogénica y por lo tanto se vuelven más virulentos, se vuelven más difíciles de controlar, las condiciones les son más favorables. Y eso es un poco lo que hemos estado viendo. La temporada pasada fue bien particular en el sentido de que tanto primavera como verano tuvimos condiciones de alta humedad ambiente, no solo lluvia, sino que además rocíos nocturnos frecuentes, en meses en que las temperaturas son más altas, diciembre, enero. Entonces eso condicionó a que los patógenos actuaran en forma muy agresiva y tuvimos problemas en todo, tuvimos problemas, bueno, el tema de la monilinia fructícola, que es un patógeno nuevo, que es un tema aparte que se suma, pero en general si lo vemos con patógenos que ya estaban en el país como botrytis, por ejemplo, fue altamente dañina en uva de mesa, fue altamente dañina en pomáceas, manzanas, peras, sufrieron mucho del ataque, arándanos, etc. Entonces, las condiciones climáticas con una mayor humedad en los tiempos de mayor temperatura, digamos primavera-verano, facilitan el desarrollo de los hongos y eso significa que tenemos que enfrentar este nuevo escenario en forma distinta. Ahora, no tengo muy claro si esa condición se repetirá en el futuro y tenga que ver con el cambio climático actual, el hecho de que la primavera y el verano van a ser más húmedas. De ser así, vamos a tener que desarrollar nuevas formas, nuevos manejos de cómo enfrentar estos problemas. Y con estos cambios climáticos que hemos venido experimentando, ¿podríamos apostar por un aumento o por una disminución de las enfermedades? Hay dos cosas. Si la tendencia es a mayor humedad, especialmente en condiciones de temperatura, aumento. Porque una de las cosas que son que requieren los patógenos es agua libre, humedad, para poder realizar su actividad, para que las esporas germinen, para que se produzcan las infecciones. ¿Eso significa que vamos a tener que hacer un cambio en las variedades? Porque las variedades que tenemos definitivamente no están soportando estos cambios. Eventualmente, pero el cambio varietal no solo pasa por la susceptibilidad o resistencia que pueden tener a una enfermedad, también dependen de los mercados y de lo que queremos vender. Entonces es un tema agronómico complejo, porque puede que tengamos variedades que son resistentes pero que no tienen valor comercial, o vamos a disminuir el valor comercial. Lo que nos interesa esto es un negocio, hay que producir fruta que se venda, ¿te fijas? Entonces no es tan fácil adoptar un cambio varietal. ¿Y su apuesta sería por nuevas variedades? Siempre hay que estar innovando en ese sentido, de todas maneras. Una de las mejores formas de poder combatir la enfermedad es justamente el uso de variedades resistentes, porque eso limita el desarrollo de la enfermedad
reduce la cantidad de aplicaciones de productos químicos para su control, una de las mejores medidas de control. Entonces, eso significa que también va a haber que hacer un cambio también muy necesario en las fechas de manejo, en las podas, seguramente la cosecha. ¿Qué recomendación podríamos darle a los agricultores? No hay una recomendación. Los manejos tienen que irse adaptando según las condiciones. El problema más grave sería probablemente a un plazo mediano a largo, en el que las condiciones ambientales en un sector determinado dejen de ser las adecuadas para un cultivo determinado. Entonces ahí eso ya es un problema mayor, porque probablemente significa que hay que comenzar a mover los cultivos a zonas donde son más favorables a su cultivo. Entonces, de hecho, cuando una planta está en lo que llamamos fuera de una zona óptima de desarrollo, está en condiciones subóptimas, tiende a ser una planta estresada, que se estresa más fácilmente. Y una planta que está estresada es una planta que va a sufrir de una mayor cantidad de enfermedades. Va a ser mucho más fácil para los patógenos abordar, infectar y destruir esa planta. Lo que nos pasa a los seres humanos, es igual. Exacto, y eso es algo que muchas veces se desconoce. Las plantas son seres vivos, y todos los seres vivos estresados se vuelven más susceptibles a las enfermedades, ¿ya? Entonces el tema de que uno puede recomendar un manejo, en realidad no hay algo tan rápido. Hay que ir adaptándose a las condiciones que vengan, y eventualmente allí hay un cambio varietal importante. Si vamos a tener menos horas de frío, probablemente entonces vamos a buscar variedades que tengan un requerimiento de menos horas de frío, porque las que requieren mayor cantidad de horas de frío no van a cumplir con ellas y por lo tanto no se van a desarrollar como corresponde. Y con respecto a los procedimientos de fertilización. Es lo mismo. Todo lo que tiene que ver con manejo se tiene que adaptar a las nuevas condiciones. Ahora, tal vez podría plantearse si es necesario trabajar con nuevas especies o desplazarse hacia zonas geográficas más favorables. ¿Qué sería lo recomendado? O sea, esas son cosas que hay que ir planificando a largo plazo, digamos mediano largo, porque no tengo muy claro qué tan rápido puede ser esta situación, porque en general ha sido un tanto más rápido de lo que yo esperaba probablemente este cambio climático. Pero básicamente yo creo que las dos son opciones, en el sentido de cambiar los sitios de producción a otros sitios de producción. Puede tener algunas problemáticas comerciales, pero probablemente hay que hacer ese tipo de adaptación. Y eventualmente también incorporar nuevas especies. Algo al respecto se ha tratado de hacer en lo que es la cuarta región, tercera región, donde los problemas de déficit hídrico son más fuertes, en introducir justamente cultivos que tengan un requerimiento hídrico menor y que sean más eficientes en el uso de agua. Entonces, algo estamos haciendo, pero en definitiva son cosas que creo que hay que hacerlas como país. Normalmente aquí las cosas las hace la industria, hay un grupo por aquí, otro grupo por allá. Yo creo que estas son cosas que hay que hacerlas como país. Una mirada asociativa, tal vez público-privada. Sí, pero tiene que haber un eje, digamos, conductor, un país que conduzca este nuevo cambio, que es un cambio importante. De hecho, las forestales hace rato están mirando hacia la 11ª región, ¿cierto? Porque ven que a futuro, y ellos trabajan en plazos mucho más largos, por lo menos 20 años para comenzar las cosechas. Ellos ya están mirando hacia mucho más al sur. Ojalá que no lleguen. Prefiero el bosque natural. Hablemos ahora de la botrytis, que está afectando a la uva, ¿no es cierto?, al kiwi, a los arándanos. ¿Qué recomendaciones hay para su control? Básicamente yo creo que el tema de botrytis es un tema si bien llevamos varios años de investigación, nos falta tecnología. Nos falta tecnología en el campo que nos ayude a tomar las decisiones de manejo. Es un patógeno agresivo, es un patógeno polífago y lo tenemos siempre presente. Es un patógeno de flor y como tal está en todas las flores. Y en algunos frutales se pasa de la flor a la fruta y genera pudriciones en post cosecha, también en pre cosecha. Lo que hay que tener mucho cuidado, y es lo que muchas veces se abandona o se desconoce, es que los hongos, como la botrytis, requieren de agua libre para producir la infección. Entonces, una de las cosas que nosotros en el tipo de producción de manejo de uva de mesa que tenemos, tomando el caso de la uva, es el parrón español, y en el cual estamos incorporando agua, con esto estamos incorporando humedad al sistema y generamos un ambiente de humedad.
Entonces, normalmente uno se pone el sol y ya no está en el campo, se va del campo y vuelve en la mañana, 7, 8 de la mañana, 6 de la mañana, qué sé yo, y se encuentra con que hay rocío. Y nos pasó la temporada pasada con esta alta humedad en que las plantas tuvieron agua libre en rocíos en las noches, todas las noches, por 15, 16, 20 noches seguidas. No sabemos cuántas horas dura eso, porque nadie lo ha medido. No tenemos equipos que estén midiendo agua libre tampoco. Entonces, esas condiciones, en definitiva, son condiciones que favorecen la enfermedad. Y conociendo ese tipo de cosas, tenemos entonces que hacer manejos adecuados para ello. ¿Y cuáles son los manejos adecuados? Básicamente ventilación. El parrón en español, la gran problemática que tiene es la falta de ventilación, por eso que se abren ventanas, se hacen aclareos, etc. Y eso es sumamente importante. Y si tenemos condiciones de humedad como las que hubo, hay que utilizar productos fungicidas, porque no tenemos mucho más que hacer, pero no fungicidas, cualquier fungicida, sino que fungicidas de primer nivel, fungicidas que tengan un buen efecto. Y en general dejar todos los acompañantes fungicidas que nos ayudan a controlar un poco las poblaciones para cuando tenemos para periodos, digamos, sin condiciones favorables para la enfermedad. En definitiva, conocer un poco mejor lo que está pasando en cuanto a la humedad en el campo es fundamental. Hablemos ahora de otro convidado de piedra, de la monilinia frutícola. Hablemos de cómo se puede reconocer, cuáles son las características de esta nueva enfermedad. Básicamente es un patógeno bastante agresivo que desgraciadamente ingresó al país entre 2008 y 2010. Hubieron ingresos desde California de fruta importada de California, que es la forma en general en que se movilizan los patógenos de post cosecha. La problemática de los patógenos de post cosecha... ¿Y se podría haber prevenido su ingreso al país? Es difícil prevenir el ingreso cuando un país está comercializando, porque a nosotros nos pasa eso en este momento precisamente, que la Comunidad Europea nos dice, ustedes no, si su huerto es positivo, su fruta no entra a Europa. ¿Por qué es positivo? Porque tiene monilinia fructícola. Nosotros no podemos hacer eso con Estados Unidos, porque tenemos acuerdos comerciales. Nosotros somos exportadores de fruta, y si queremos tener las puertas abiertas a nuestra fruta, no podemos cerrarle las puertas a las frutas de otros. Entonces, eso complica, salvo que haya una condición que te permita a ti decir, mira, esto es lo que está pasando, ustedes tienen esta enfermedad es capaz de ser, ¿cómo se llama?, diseminada por la fruta, etc. Dentro de los acuerdos se puede, pero cuando estamos comercializando libremente es difícil. Por lo tanto, lo que uno como país debiéramos tener es precisamente mejores mecanismos de control, medidas internas de resguardo que sean capaces de, a lo mejor, demorar esto, porque a la larga puede que siempre lo vayamos a tener, o aminorar los efectos, en definitiva. Pero prevenir su ingreso es prácticamente cerrarse al comercio internacional, y no lo podemos hacer. Ahora, con respecto a la monilinia, estaba hablando, ¿cómo se puede reconocer? ¿Cómo afecta al fruto? ¿Cómo se puede detectar? Básicamente el patógeno presenta dos momentos de infección en el huerto. En primer momento, el patógeno afecta atacando las flores durante la floración, en particular en carozos, que son los más susceptibles, y digamos todos los carozos. Entonces el hongo comienza matando las flores, produciendo un síntoma que se llama tizón, el atizonamiento de la flor, en que la flor básicamente se seca, y normalmente en la base de esa flor se produce goma. Entonces esos son los primeros síntomas. Eventualmente también el patógeno va a pasar por el pedúnculo de la flor hacia la ramilla y produce la muerte de la ramilla al anillar, matar la ramilla. Esos serían como los primeros síntomas iniciales durante el periodo de floración. Ahora, durante esta temporada 2013-2014, no hemos visto este tipo de síntomas, no hemos visto ataque en la floración. No significa que el hongo no esté en los huertos, el hongo está en condiciones, digamos, en poblaciones muy bajas, esperando condiciones probablemente más favorables. Y el segundo punto es el ataque a la fruta. Normalmente cuando la fruta comienza a madurar en adelante, desde pinta en adelante, normalmente las condiciones de temperatura son más favorables, son más altas, y si tenemos humedad allí, el patógeno se reproduce y produce una cantidad de esporas muy grande en el huerto, y comienza entonces el síntoma en la fruta, que es la pudrición en el árbol, el cual
los frutos comienzan a tomar un aspecto pardo, no muy oscuro, y comienzan a especular rápidamente. Después se van arrugando, se van deshidratando, secando y generando un fruto momificado. Eso es lo más característico. Y ahora con respecto al control de post cosecha, ¿es importante para detener esta enfermedad? Sí, siempre los controles de post cosecha son importantes, pero en particular esta enfermedad requiere un control de pre cosecha, el cual tiene que hacerse en forma, digamos, rutinaria, indistintamente de si tenemos síntomas o no tenemos síntomas en el huerto, que es un punto importante. Aunque no veamos síntomas de adicionamiento de flores ni pudrición de frutos, aunque las condiciones climáticas sean de baja humedad y por lo tanto poco predisponentes a la enfermedad, se debe hacer aplicaciones en huerto y complementar con aplicaciones de post cosecha. En general en Chile los productos que se utilizan en carozo en post cosecha tienen efecto, están dirigidos a controlar botrytis en post cosecha de carozo y tienen efecto sobre monilinia, por lo tanto no debiéramos hacer mayores modificaciones, pero sí en pre cosecha creo que tenemos que ser más rígidos, más rigurosos en la aplicación de productos. Algunas informaciones que nos han llegado de otros ingenieros agrónomos nos han dicho que en Perú ya conocían justamente la molininia y ya tienen experiencia en el control y en el manejo, inclusive están ocupando productos naturales y de bajo costo, un poco para no comprometer la salud ambiental. ¿Se ha pensado en algún tipo de estrategia al respecto? Sí, bueno, efectivamente el patógeno no solo está en Perú, sino que también en Argentina, en Bolivia, vale decir, estábamos rodeados de él, estaba en Uruguay, estaba en Brasil, estaba en Venezuela. Sin embargo, nos llegó de California, porque de allá traemos fruta, es la gran diferencia. Pero me refiero ahora, como a la experiencia que ellos tienen, sí, no, un poco en el uso alternativo de productos naturales como para su combate. Correcto, el tema es que nosotros somos un país que produce con fruta en forma, digamos, intensiva. Necesitamos sacar el máximo de fruta por superficie, el máximo de fruta por planta, y tienen que ser todos los frutos exportables para que el negocio nos dé. Entonces eso nos exige una alta calidad de nuestra fruta. En general, los productos de tipo orgánico, digamos, tienen un menor efecto, salvo excepciones, tienen un menor efecto sobre las patologías que tienen los fungicidas químicos sintéticos. Y a su vez eso no significa que eventualmente tenemos una mayor carga de enfermedad. ¿Y qué métodos de control entonces se recomiendan? ¿Pueden ser de tipo químico, varietal? Cultural y químico, una combinación de medidas culturales que tienen que ver con eliminación de inóculos. El inóculo significa evitar o eliminar los frutos momificados, que son el principal inóculo. Como decía, cuando la fruta es atacada, se deshidrata y queda en un fruto momificado que está colonizado al interior por el hongo y en condiciones de humedad va a ir esporulando. Entonces hay que eliminarlo, pero probablemente es más simple pensar en que, no necesariamente simple, pero más sensato, en que cuando terminemos la cosecha comercial, eliminar toda la fruta del huerto, tanto la que está en el árbol como la que está en el suelo, para prevenir infecciones y no se produzcan estos frutos. Aunque sea más caro, ¿no? Es más caro, pero es que a veces lo más barato puede costar más caro. El tema es que aquí tenemos que trabajar con inóculo. El hongo produce gran cantidad de inóculo, que se eleva en forma importante. Y la problemática es que si se nos producen infecciones de la fruta que no vamos a ver, vamos a exportar y vamos a llegar a mercados de destino con nuestra fruta podrida. Ese es el gran problema que tiene. No es solo que se nos pudre la fruta en el árbol, sino la pudrición en post cosecha en los mercados de destino, lo que significa un problema de imagen país. Se nos cierran las puertas a nuestra fruta, las empresas también tienen un problema de imagen, ¿ya? Llegan al año siguiente y dicen, ¿te acuerdas la fruta de esta caja el año pasado venía toda podrida? No la miremos, ¿te fijas? Entonces, el impacto potencial que tiene el post cosecha es fuerte, por lo tanto hay que ser bien riguroso. Dado el impacto y la cantidad de fruto que está afectando, entonces el llamado es a generar, ¿no es cierto?, a unar voluntades y tal vez a tomar una decisión más de políticas de Estado, ¿no es cierto?, para enfrentar estas nuevas enfermedades que están afectando al sector. Creo que es importante pensar de que a pesar de que no hemos visto síntomas, a pesar de que eventualmente en verano no tengamos pudrición de fruto, no podemos relajarnos y hay que hacer las aplicaciones. Porque las experiencias de otros países, en California, por ejemplo,
productores que no han tenido pudrición de flores o atesoramiento de flores ni pudrición de frutos no han hecho aplicación de fungicida y en pocas cosechas se les pudre la mitad de la fruta. Interesantes recomendaciones las que hemos recibido a través de José Luis Enríquez, profesor de la Universidad de Chile, y quien ha estado presente también en esta convención donde hemos estado conversando junto a productores también sobre estos importantes temas. Es necesario poner una luz roja, tal vez amarilla, cuando sea necesario, sobre todo en el tema de estas enfermedades que afectan a nuestros predios. El tema es el conocimiento, hay que conocer las enfermedades, conocer cómo son sus ciclos para entender el manejo más adecuado y por qué la medida que se recomienda. Y enfrentarlo de manera eficiente. Exacto. Y nosotros estamos entonces a su servicio para tratar de difundir estos temas entre todo el sector productivo de nuestro país. Agradecemos entonces la presencia de usted, profesor, por haber estado hoy día con nosotros aquí a través de las pantallas de AgroTV conversando justamente sobre estos temas. Y a ustedes los dejamos invitados a seguir en compañía de AgroTV, el canal agrícola de Chile.